Ander, siéntanse bienvenidos a esta iglesia que tiene un corazón grande. ¿Sí? Esta es una iglesia que tiene un corazón grande y esperamos que ese corazón siga creciendo, ¿no es cierto? Porque siempre se puede amar más, es lo lindo, ¿no? Siempre se puede amar más, ¿no? Nunca se amó suficiente ya. Lo lindo es que los hijos de Dios siempre podemos crecer en nuestra capacidad de amar, de amar. Y hoy, hermanos queridos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, porque estamos en un estudio bíblico, ¿no? No es un estudio bíblico convencional, no es el estudio de los temas que siempre estudiamos, pero es un estudio bíblico importante, porque como pueblo de Dios estamos desafiados a esperar a un Dios que viene en camino. Cristo Jesús viene pronto por segunda vez, amén. Tenemos que vivir en esa santa expectativa, tenemos que cuidar, hermanos, el no perder ese sentido de urgencia y ese sentido de expectativa. Cristo viene. No podemos distraernos con otra cosa. No podemos perdernos en el camino. Cristo viene pronto. Somos adventistas del séptimo día. Yo recuerdo bien que cuando era niño, era una costumbre muy común en el país que yo crecí. Yo crecí en Ecuador, ¿no? Nací en Perú, pero crecí en Ecuador, mi hermano Miguel, ¿no es cierto? Crecí en Ecuador. Yo crecí en Guayaquil, Ecuador. Ahí está la iglesia de mi bautismo, la iglesia central de Guayaquil. Me bauticé a los 12 años, una iglesia preciosa, amada. Y recuerdo bien, hermanos, que, bueno, era común en esa iglesia que la gente se invitara a almorzar los sábados. Yo no recuerdo, así, he hecho varias veces el esfuerzo mental por recordar un sábado en que almorzáramos solos como familia. Así con la mano en el pecho. No recuerdo. No recuerdo. Todos los sábados comíamos con alguien. O en la casa de alguien, o en nuestra casa con alguien. Pero siempre había alguien, ¿no es cierto?, con quien compartir el sábado. Es una cosa linda que yo recuerdo de mi iglesia. Esa era una marca de mi iglesia de la niñez. Sí, esa vida en comunidad hermosa. Pero algo que yo recuerdo también, hermanos, es que era muy común que los adventistas del séptimo día tuvieran en la sala de su casa un cuadro de la venida de Jesús. No sé si alguno de ustedes estuvo en un lugar así, pero había un cuadro, el cuadro era estandarizado ya. Había incluso un volante chiquito que se llamaba Urgente, se llamaba así, me acuerdo bien. Algunos deben acordarse, ¿eh? Sí, en otros lugares también seguro que lo repartían. Decía así, estaba de este tamañito, y aquí decía Urgente. Era un volante de contacto. Los adventistas tenían volantes de contacto, decía Urgente. Y cuando usted abría el volante de contacto, el cuadro de la segunda venida de Cristo. Una imagen era más que 1000 palabras, ¿no? Ahí estaba la imagen. Y ese mismo cuadro la gente acostumbraba a tenerlo en la sala de su casa. ¿Sí? Hoy ya no es tan común, ¿no? Hoy no es tan común. Pero hermanos, es importante que aunque el cuadro no esté en la sala de la casa, el cuadro esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Esperamos la venida de Jesús, ¿amén? Esperamos la venida de Jesús. Y la venida de Jesús, según la palabra de Dios, es algo que debemos esperar no de manera pasiva. En realidad no es posible esperar de manera pasiva la venida de Jesús. El que está esperando pasivamente en realidad no está esperando. Él puede pensar que espera, pero no espera. Él ya no espera más. La única manera de realmente esperar, de esperar de manera efectiva, es esperando de manera activa. Es el único tipo de espera legítimo, válido. ¿Sí? Miren, recuerden la famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? El peligro de dormirse es serio y quedarse sin aceite es mucho mayor. Por lo tanto, hermanos, Dios espera que estemos nosotros siempre en una actitud de alerta, activos, despiertos. Y estos últimos sábados hemos estado estudiando qué es el deseo de Dios, que por lo tanto estemos moviéndonos constantemente hacia adelante. ¿Y hacia dónde más? Ya tiene que estar claro, ¿no? Adelante y hacia arriba. Adelante y hacia arriba. Esa es una frase insignia. Dios espera que avancemos siempre. Nuestra vida tiene que estar continuamente avanzando, cada semana, cada día, aunque sea 1 centímetro, hay que avanzar hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Y hemos estado descubriendo juntos los sábados anteriores. De paso, si alguien se perdió algún tema anterior, puede mirarlo en nuestro sitio de YouTube, ¿no es cierto? En YouTube están
los temas de esta serie y algunos otros temas importantes también. Usted puede verlos allí para ponerse al día. Porque hemos estado estudiando que para avanzar hacia adelante y hacia arriba necesitamos crecer en felicidad, en santidad y en utilidad. Y esas palabras tienen que quedarse grabadas en nuestra mente y corazón, hermanos. Tenemos que hacerlas carne en nuestras vidas. Para avanzar hacia adelante y hacia arriba necesitamos crecer en felicidad, en santidad y en utilidad. Y cuando estudiamos el tema de la felicidad, descubrimos que no es posible que el ser humano se haga feliz a sí mismo. ¿Sí? El Salmo 1 y 2 nos recordó con la palabra bienaventurado que solo Dios puede hacernos feliz. Bendito el que es hecho feliz por Dios. Así es, ¿no? Hecho feliz por Dios. Solo Dios te puede hacer feliz. Tenemos que entenderlo. Tarde o temprano necesitamos entenderlo. Solo Dios te hace feliz. Cuando tú haces un compromiso con Dios, llegas a ser hijo de Dios. Y ese Padre amante toca tu vida con sus bendiciones de manera continua. Bendiciones de todo tamaño, bendiciones pequeñas, ¿sí? Bendiciones pequeñas, a veces es una bendición pequeña, ¿no? Un detallecito, una carta que llegó a tu casa, un mensaje que recibiste, una palmadita en el hombro, ¿no es cierto? Una palabra de aliento, quizás fue una bendición pequeña o una bendición grande. Wow. Te dieron la residencia permanente, ¿no? Ah, esa será una bendición grande, no le dio la residencia permanente, hermano, esa es una bendición grande. Esa califica como grande, ¿no? O vas a visitar a tu familia después de 20 años. Oh, esa es otra bendición grande. Pero Dios siempre tiene detalles para sus hijos, hermanos. Dios se goza en hacer feliz a sus hijos. Déjate hacer feliz. No busques felicidad en el lugar equivocado. No pruebes recetas que no funcionan. Solo Dios puede hacerte feliz. Y así vives agradecido, creciendo en felicidad. Pero Dios también quiere que crezcamos en santidad. Y esto estuvimos viendo la última vez. Que crezcamos en santidad, respetando los límites que Él estableció en su palabra. Hay un orden moral en este universo. Y cuando tú decides vivir respetando los límites que Dios estableció, creces en la vida de santidad. Y sucede algo interesante, porque cuando tú creces en felicidad, te gozas por lo que Dios hace alrededor tuyo, lo que Dios hace por ti, ¿no es cierto? Lo que Dios hace por ti. Dios hace cosas por ti, hace muchas cosas por ti. Pero cuando creces en santidad, te gozas por lo que Dios hace en ti. Dios te transforma por dentro. Dios no solo quiere transformar tus circunstancias, no solo quiere mejorar tu vida. Dios quiere transformarte a ti como persona. Dios quiere convertirte en una nueva criatura. Alguien cada vez más semejante a Jesús. Crecer en santidad es el privilegio que tenemos de ser transformados por Dios a la semejanza de Jesús. A través de una obediencia fiel a su palabra, Dios te transforma. Qué privilegio poder ser transformados por Dios. No te goces solamente con recibir bendiciones de Dios. Eso es lindo, pero avanza un nivel más. Gózate en experimentar la transformación que Dios hace en tu vida. Antes eras impaciente, eras rudo, eras tosco. Dios te suaviza. Dios te suaviza. Antes eras serio, crítico, te costaba sonreír. Dios te estira los cachetes. Sí, Dios te estira la mano, ¿no es cierto? Los músculos faciales. Dios te hace sonreír. Dios te transforma. Antes eras negativo. Ahora comienzas a ver la vida de manera positiva, con optimismo. Hay esperanza. Es el poder de Dios. El poder de Dios para transformarnos. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel más. Y eso ya Dios quiere llevarnos a crecer en utilidad. Y de eso vamos a hablar hoy día. Porque cuando tú creces en utilidad, no solo celebras
lo que Dios hace por ti, no solo agradeces lo que Dios hace en ti, sino que alabas a Dios por lo que Dios hace mediante ti, a través de ti, ¿sí? A través de ti. Y eso es crecer en utilidad. Es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y vamos a estudiar este tema, hermanos, hoy a la luz del libro de Éxodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Levítico nos ayuda a entender la santidad? Levítico es el código de santidad. Éxodo nos va hoy a ayudar a entender qué significa esto de crecer en utilidad. ¿Qué significa crecer en utilidad? ¿Cómo puedo crecer en utilidad? ¿Sí? Y vamos a ir, por lo tanto, mis queridos hermanos, allí al libro de Éxodo capítulo 3. Ustedes conocen bien, Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. En Génesis aparece el relato de la creación del mundo, ¿no es cierto? Ese relato es muy conocido. En Éxodo aparece el relato de la creación del pueblo de Dios. Éxodo también nos relata un acto de creación. Eso es importante que lo tengamos presente. En Génesis Dios crea el mundo. En Éxodo Dios crea un pueblo. Amén. ¿Sí? Dios crea un pueblo. Dios crea un pueblo. Es la historia de la creación del pueblo de Dios. A través de un milagro portentoso. El Éxodo. El Éxodo. Y el Éxodo se transforma en el modelo, en el paradigma, en el marco de referencia de todos los siguientes actos de liberación de Dios. Lee la Biblia. Y cuando tú vas leyendo la Biblia con atención, descubres que todos los siguientes actos de liberación de Dios, incluyendo la salvación en Cristo Jesús, son representados por el Éxodo. Son nuevos éxodos. Cuando leemos bien, descubrimos que la segunda venida de Cristo es el éxodo final. Cuando tú lees el Apocalipsis con atención, descubres que el Apocalipsis describe la segunda venida de Cristo como el éxodo final. Es el acto de liberación final de Dios. Éxodo. Dios crea un pueblo. Y vamos entonces al capítulo 3, hermanos, versículo 12, para leer un texto muy interesante, donde Dios describe con claridad cuál es el plan que Él tiene en mente en la creación de su pueblo. Dice así la palabra del Señor. Dios le respondió, está hablando con Moisés, la zarza, está en el contexto de la zarza. Dios le habla con Moisés y le dice, Dios le respondió, yo estaré contigo. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo allí? Estamos en Éxodo 3:12. Por favor, no se pierdan. Éxodo 3:12 dice, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, ¿qué iba a hacer el pueblo de Dios, dice? Iba a servirlo. ¿Dónde? ¿Qué monte estaba Moisés? En Horeb, monte de Dios. ¿Sí? Monte de Dios, Horeb. Dice, van a regresar aquí. Y aquí me servirán. Y esta palabra servir, hermanos, es una palabra clave. Yo quiero subrayar esta mañana. Es la palabra hebrea evodá. Servir es la traducción de la palabra hebrea, evodá, que era la palabra que comúnmente se usaba para describir el trabajo de las personas en Egipto. Ebed es siervo, evodá es el trabajo del siervo. Lo que los israelitas hacían en Egipto, ¿qué era? Evodá. Ellos trabajaban, miren ustedes, el capítulo 5, versículo 18. Miren el uso de la palabra, para mirar ahora, refiriéndonos al trabajo que los israelitas hacían en Egipto. No pierdan 3:12. Dice ahí la palabra de Dios. Está hablando del capataz egipcio. Dice,
Y pues ahora, ¿qué dice? Trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Es Ebodá. ¿Qué hacían los israelitas en Egipto? Ebodá. Eran esclavos, trabajaban para Faraón. Eran esclavos que trabajaban para Faraón. Ellos trabajaban para sobrevivir. El trabajo era su medio de supervivencia. Trabajaban para vivir. ¿Qué pasaba si no trabajaban? Morían, no subsistían. El trabajo era su medio de subsistencia. Ellos trabajaban para subsistir, trabajaban para conseguir su comida. Lo que el faraón les daba, el faraón solo les daba lo que les tenía que dar si ellos trabajaban. Ellos producían lo que el faraón quería que produzcan. ¿Qué producían ellos? Ladrillos para construir ciudades, edificios. Ese era su trabajo. Eran esclavos de trabajo de Faraón, que producían, eran máquinas humanas de producción. ¿Por qué no quería Faraón que ellos salgan de Egipto? ¿Qué pasaba si ellos salían? Era la mano de obra, claro, era la mano de obra barata. Era mano de obra barata. Claro, era mano de obra barata, muy barata. En el sistema económico de Egipto, esa mano de obra barata era clave. ¿Sí? Si ellos se iban, ¿quién iba a hacer ese trabajo? Nadie, ¿no? Así es. ¿Quién lo iba a hacer? Un egipcio no lo iba a hacer. Entonces miren ustedes, hermanos, cómo Dios toma esa palabra y la transforma. Porque le dice a Dios, a Moisés, mira, cuando tú los saques, los vas a traer a este monte y aquí me servirán. Ebodá. Aquí trabajarán para mí. Ya no trabajarán más para los egipcios. Ahora trabajarán para mí. Y ese concepto es tremendo, hermanos. Es tremendo. El pueblo de Dios no trabaja para Egipto. El pueblo de Dios trabaja para Dios. Amén. Y las implicancias son grandes, hermanos. Dios nos dé sabiduría, a mí y a ustedes, para que podamos entender esto. Porque yo creo que en gran medida muchos de nosotros no lo hemos entendido. Podemos tener años en la iglesia sin entender esto. Podemos estar en la iglesia y seguir trabajando para Egipto. ¿Sí o no? ¿Creen que es posible o no? ¿Es posible estar en la iglesia y seguir trabajando para Egipto? Dios, hermanos, quiere liberarnos del trabajo en Egipto. Dios quiere liberarnos para que trabajemos para Él. Trabajemos para Él. ¿Y cuál es este trabajo? Miren ustedes, cuando volteamos la página, capítulo 5, verso 1. Miren ustedes lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Esto es muy interesante. ¿Cuál es el trabajo? Porque ya no van a trabajar para los egipcios. Ya no. Van a dejar de ser máquinas de producción. Allí solo vale, en el sistema egipcio, solo vales por lo que produces. El día que dejas de producir, ya no vales. Si produces menos, vales menos. Si produces más, vales más. Tu valor está determinado por tu capacidad de producción. El sistema educativo está condicionado también, en Egipto estaba condicionado. Busca carreras donde puedas producir mucho para que puedas ganar mucho. Esa es la mentalidad, pues, ¿no? Claro. Busca. Los padres enseñan a sus hijos. En la mentalidad egipcia, al hijo había que prepararlo para que produzca más, porque si produce más, gana más, vale más. Tú vales por lo que ganas. Así funciona el sistema egipcio en Egipto. Pero Dios rompe el esquema y dice, no,
En mi reino, en mi pueblo, las cosas son diferentes. Y mira lo que dice 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que allá decía sirva, ¿se acuerdan ustedes allá? Aquí dice aquí, celebre una fiesta en el desierto. Oh, miren ustedes, qué trabajo interesante. ¿Cuál era el trabajo del pueblo de Dios? Celebrar una... Es extraño, hermano, esto es raro. ¿Qué trabajo es este? ¿Qué iba a celebrar el pueblo de Dios, hermanos? ¿Qué iba a celebrar? ¿Qué celebró? Ustedes conocen la historia. ¿Qué iban a celebrar? Iban a celebrar un pacto con Dios en el Sinaí. Iban a celebrar un pacto con Dios. E iban a construir, ¿qué cosa? Porque el Éxodo, la segunda parte del Éxodo es el relato de la creación del santuario terrenal. La tienda. El lugar de adoración. El lugar de adoración. Es decir, lo que Dios está diciendo es que el pueblo que ha sido liberado por Dios ya no vive teniendo en mente como máxima prioridad producir. Ya no vive para producir según la mentalidad egipcia. Ahora vive para adorar según la voluntad de Dios. Lo más importante ya no es producir. En Egipto lo más importante es producir. El pueblo liberado ahora sabe que lo más importante es adorar. ¿Amén? Amén. Lo más importante es adorar. Y Dios quiere que entendamos, hermanos, que esta es una transformación que Él quiere que se logre en nuestra propia vida. Él quiere que entendamos que una vez que hemos sido liberados por Él, nuestro principal trabajo, ¿cuál es? ¿Es producir? No, es adorar. Es adorar. Es adorar. Hemos sido llamados a adorar. Adorar no solamente en los momentos de culto. ¿Es hermoso este momento de oración? Amén. ¿Es lindo adorar el sábado aquí? Amén. ¿Es suficiente adorar a Dios aquí? No. Este texto lo que nos está diciendo, hermanos, es que la adoración más importante no es la que sucede en el templo. Y algunos dicen, pastor, pero ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? Es decir, ¿de dónde lo sacaba este pastor? Pero de esta perspectiva, hermanos, la adoración más importante no es la que sucede en el templo. Esta adoración tiene su lugar y es importante. Pero la adoración que Dios espera, pide y ordena a su pueblo es la adoración en tu vida cotidiana, en medio de tu trabajo diario. Es ese trabajo el que Dios espera que se convierta en un lugar de adoración para ti. Amén. ¿Alguna vez pensaste en tu oficina como un lugar de adoración? ¿Alguna vez pensaste en el galpón de tu fábrica como un lugar de adoración? ¿Alguna vez pensaste en tu taller como un lugar de adoración? ¿Alguna vez pensaste en tu salón de clases como un lugar de adoración? Si eres parte del pueblo de Dios, eso es lo que tiene que ser. Donde quiera que tú estés como hijo de Dios, la presencia de Dios va contigo. Y ese lugar se convierte en un lugar de adoración. En un lugar donde tú adoras a Dios en medio de lo que haces. Porque lo haces gracias a Él y lo haces para Él. Y no te contentas con adorar solo. Deseas también que otros aprendan a adorar. Y vives en misión, porque esa es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es la misión del pueblo de Dios. Es adorar y enseñar a adorar. Si tuviéramos que resumir nuestra misión, esa es nuestra misión. Es adorar y enseñar a adorar.
Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha... Y luego, ¿qué dice? Adorad. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es nuestra misión, adorar y ayudar a que otros adoren. Adorar y ayudar para que otros adoren. ¿Cómo funciona esto en la vida real, hermanos? Porque hemos estado estudiando conceptos teológicos, esto es teología, ¿sí? Es una teología bíblica del trabajo. Es una teología bíblica del trabajo. Desde la perspectiva bíblica, el trabajo de un hijo de Dios es un acto de adoración, es una ofrenda para Dios. ¿Sí? Cada trabajo que tú haces es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda para Dios. Cuando lo que tú haces cada día es una ofrenda para Dios, tu trabajo se transforma, ¿o no? Se transforma por completo. La gente queda sorprendida por la clase de trabajador que llegas a ser. Te preguntan de dónde saliste, qué estudiaste, cómo aprendiste, cómo sabes eso. Quedan sorprendidos con la clase de trabajador que eres. Porque tú no trabajas para ellos, tú trabajas para Dios. Y hermanos, y probablemente uno de los mejores ejemplos de esto, aterrizando el concepto a la vida práctica, es la vida de José. José lo entendió. Cada lugar donde José estuvo se convirtió en un lugar de adoración. Repasemos la historia, así 3 momentos claves de la vida de José, ¿sí? Para mostrar cómo esto en la vida práctica comienza a funcionar. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39. Primera escena, casa de Potifar. ¿Se acuerdan ustedes la historia? ¿Era trabajador allí? Era un siervo, un ebed, un esclavo, ¿no es cierto? Era esclavo, no era así, estaba más abajo, era esclavo. ¿Sí? No había 40 horas laborales, no había los derechos, el sueldo mínimo. Las leyes laborales estaban atrasadas en Egipto. No funcionaba así. ¿Sí? No, acá no había. Aquí era esclavo. ¿Derecho al esclavo? Ninguno. 0 derechos. Él vivía para hacer la voluntad de su amo. Punto, era esclavo. Pero en medio de ese lugar de esclavitud, José no se dejó confundir. Para su amo, él era esclavo, pero él sabía que él era un siervo de Dios. Y su servicio lo transformó en un acto de adoración. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 39, versículo 5. Miren, esto es tremendo. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¡Qué tremendo! Jehová bendijo al pagano, la casa del egipcio. Y luego dice, ¿por qué? ¿A causa de qué? De José. El mejor negocio que pudo tener este Potifar, ¿no es cierto? La mejor idea que pudo tener en su vida fue haberse apropiado de José. Porque José no venía solo, pues, hermano. La mayor bendición que alguien puede tener, hermanos, es contratar a un hijo de Dios. Ese es el mejor negocio de la vida. Porque el hijo de Dios nunca llega solo. El hijo de Dios llega con la bendición de Dios. Sois aquí, llega la bendición de Dios, llegó la bendición. Y estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. ¡Wow! Este no era tonto. Potifar se dio cuenta que lo que le pasaba a José, bajo la administración de José, ¿qué pasaba? Bendecía, prosperaba. Le pasó el campo, la producción creció de manera exponencial. Le pasó el ganado, ese ganado, hermano, qué cosa, nunca se había multiplicado tanto. Las exportaciones, porque era un exportador, era un empresario este hombre. Se hizo cargo de las exportaciones, nunca habían exportado a tantos países. Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Porque José hizo de su servicio para Potifar un acto de adoración.
Lo hacía para Dios y Dios lo bendecía. ¿Significa que no vas a tener problemas? No, estamos en un mundo en conflicto. Y aunque hagas todo bien, el enemigo puede molestarte, interferir y tratarte mal. Y eso le pasó a José. Ustedes conocen la historia. Y de la manera más injusta que nos podemos imaginar, José llegó a la cárcel, hermanos. A la cárcel. De esclavo libre, a esclavo preso, hermano. Siempre se puede estar peor, dice, ¿no? De esclavo libre a esclavo preso. ¿Se confundió José? ¿Se perdió? Dijo, no, ya esta cuestión, párale esta cuestión. Para. Ya esto no funciona, esto no sirve. No, él no se perdió. Tenía claro, él trabajaba para Dios, donde Dios permitiera que él esté. Llegó a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel, hermanos? Versículo 21. Dice así. Pero Jehová estaba con José y extendió en él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Encontró trabajo en la cárcel. Mira que eso no es fácil, ¿eh? Pregunta, ¿cuántos presos han encontrado trabajo en la cárcel? No es fácil eso. Pero este preso encontró trabajo. Con el jefe. Dice la palabra de Dios. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos. ¿Qué es esto, hermanos? Que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía en esa prisión pasaba por manos de José. Qué cosa extraordinaria, hermanos. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Oh, hermanos, oh. Tú puedes decir, pastor, pero usted no conoce mi trabajo, no conoce mi jefe, no conoce mis compañeros de trabajo. Allí no se puede, eso es imposible. No me pida eso. ¿Cómo que ese lugar va a ser un lugar de adoración? Allí no se puede, no hay condiciones mínimas. Trabajamos en condiciones paupérrimas. No creo que suceda eso en Australia, la verdad que no sé mucho aquí de las condiciones de trabajo, pero yo entiendo que aquí se respetan los derechos, ¿no es cierto? Tratan bien a los trabajadores, porque la gente viene feliz a trabajar acá. Así que imagino que tan mal no estás. Pero cualquiera sea tu condición, si por esas cosas de la vida te tocó algo difícil, duro, yo quiero recordarte hoy que por más adversas que sean las circunstancias, hay un Dios que puede usarte allí, que puede convertir ese lugar en un lugar de bendición. La cárcel puede ser un lugar de bendición. Ese jefe de la cárcel nunca... ¿Ustedes creen que se olvidó de José alguna vez? Yo no sé, hermano. No, la Biblia no dice, el Espíritu decía tampoco. Pero no me sorprendería de ver ese jefe de la cárcel en el cielo, hermanos. ¿Sí? Me sorprendería. Así como Nabucodonosor va a estar en el cielo, el jefe de la cárcel alguna vez aparece por ahí, hermanos. Prepárense para esa sorpresa. Y algunas más. Capaz alguien de la casa de Potifar aparece por ahí también. No sabemos, vamos a saber allá. Lo que sabemos es que Jehová estaba con él y la gente sabía que Jehová estaba con él. Por eso, le entregaban todo. La historia sigue. Porque a los hijos de Dios les puede ir mal por un tiempo, hermanos, pero Dios pone su mano sobre sus hijos, los restaura, los levanta. Y llegamos al famoso capítulo 41, hermanos, y ese momento solemne, cuando José ahora está en el palacio con el faraón. ¿Sí? Cambió de trabajo, hermanos. Consiguió mejor empleo, ¿no? En realidad no lo consiguió él. Esa es otra cosa importante, hermanos. Cuando tú trabajas para Dios, los empleos no los consigues tú, los empleos te los da Dios. ¿Sí? Y amén por los que dicen amén, hermanos, porque significa que saben que eso funciona así. Los hijos de Dios no andamos buscando trabajo. Los hijos de Dios vamos donde Dios nos manda a trabajar. Así vimos los hijos de Dios. Donde Dios nos manda a trabajar, allí vamos.
Y ahora José, Dios le dijo, papá, te vas al palacio. Te vas al palacio. Ya estás listo, ahora sí. Porque Dios, ese es otro sermón, ¿no? La escuela del dolor es el entrenamiento más efectivo para formar líderes poderosos en las manos de Dios, hermanos. Y aquí llegamos, versículo 38, y dice, y dijo el faraón a sus siervos, estamos en el 41, 38, y dijo el faraón a sus siervos, 41, 38 de Génesis, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! Mira, este es el faraón, es el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Ese dice, él tiene que reconocer esto. Ahí estaba la Universidad de Egipto, donde estaban las mentes más brillantes de la época. En la corte del rey trabajaban las personas más calificadas. Tenían asesores del más alto nivel. Pero en medio de todo eso, este hombre tiene que reconocer algo. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Después, y dijo al faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Wow! No hay nada que se compare. Oh, hermanos queridos. Personalmente, amigos y hermanos, considero que este es uno de los principales desafíos del pueblo de Dios en este tiempo. En el plan de Dios para terminar la predicación del Evangelio, Él requiere que el lugar de trabajo de cada adventista del séptimo día sea un lugar de adoración, hermanos. En el propósito de Dios de terminar la predicación del Evangelio, Él requiere y necesita que el lugar de trabajo de cada adventista del séptimo día sea un lugar de adoración. Que cada persona con la cual tú trabajas, puede que nunca acepte el mensaje, al menos no mientras estés allí, pero que no tenga ninguna duda de que tú eres un hijo de Dios, de que tú andas con la bendición de Dios, de que Dios está contigo. Y si alguien no puede hacer eso en su trabajo, hermanos, entonces tiene que cambiar de trabajo. Si tú dices en mi trabajo no se puede hacer eso, bueno, o cambias tú o cambia el trabajo. Pero eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Que conviertan su lugar de trabajo en un lugar de adoración. Cuando llegué a Chile, estaba recién llegado, 2009, una de mis primeras reuniones de pastores con hermanos de iglesia. Me tocó desayunar en una mesa y se sentó frente a mí un hermano. Yo no lo conocía, pero me llamó la atención la sonrisa que tenía en su rostro. ¿Ah? Así que no me resistí la tentación. Le digo, hermano, usted está feliz y yo quiero saber por qué. Tú te cuando alguien está feliz, ¿no es cierto? Y quiere contarte, pues, ¿no? Él quiere contarte. Él me quería contar. Yo sabía que estaba esperando la oportunidad nomás. Así que yo se la di. Digo, usted está feliz, hermano. ¿Por qué? Ah, me dice el pastor. Estoy feliz. Déjeme contarle. Mire, pastor, dice, yo vivo en tal ciudad. Y hace años tengo un negocio junto con mi esposa en el centro de la ciudad. Es una tienda, un local donde vendemos comestibles, productos comestibles. ¿Sí? Que no requieren refrigeración. Y el negocio ha ido bien, pastor, como negocio, bueno negocio. Nos ha dado para nosotros, para la casa, para los hijos.
Pero ¿sabe qué, pastor? Yo estaba cansado. 6 de la mañana tenía que estar en el negocio preparando todo para abrir. 11 de la noche estaba cuadrando cuentas de las ventas del día. Estaba cansado. Trataba de hacer obra misionera con la gente que venía, le pasaba un volantito, algo le decía, pero siempre apurado porque la gente viene, entra, sale, es un contacto casual. Yo quería hacer la obra de Dios, dice pastor, yo quería hacer la obra de Dios. Pero esa tienda me amarraba. 6 de la mañana, 11 de la noche. Y un día no aguanté más, pastor. Le dije, Señor, tú conoces mi corazón. Quiero hacer tu obra. Pero tengo la tienda. Líbrame de la tienda. Una oración rara esa, ¿no? Si el negocio va bien, estás ganando buen dinero. No es fácil orar, líbrame de la tienda. Pero ese es el corazón de un hijo de... Es el corazón del Hijo de Dios. Él no trabaja para Egipto. No trabaja para hacer dinero. Él trabaja para Dios. ¿Y Dios puede usar el trabajo para el dinero? Sí, por supuesto, Dios te puede dar el dinero. Dios te va a dar, Él se va a encargar de tu sustento. Pero eso no es el fin. Así que comenzó a orar esa oración extraña, Señor, líbrame de la tienda. Así que un día se no va a hablar con su esposa. Dijo, querida, mira, pasa esto. Y la esposa dijo, mira, ¿sabes qué? Yo también te apoyo. Hagamos algo. Si esto realmente es de Dios, vamos a tasar la tienda por el precio real, sin descuentos, lo que cuesta. Y si es de Dios, que Él la venda. Que nos den ese precio. Así que, pastor, tasamos la tienda, nos dieron el costo, publicamos el anuncio. Pastor, a la semana Dios nos libró de la tienda. Nos pagaron el precio sin siquiera pedir descuento. Oh, hermanos, porque si hay algo que Dios espera es eso. Que tú con todo tu corazón decidas trabajar para Él. Con todo lo que eres y tienes. Y Dios lo libró de la tienda. Así que, pastor, nos pusimos a orar para ver qué íbamos a hacer. Dice, pastor, compramos 2 buses. 2 buses. Yo no estoy feliz porque yo trabajo para Dios y los buses trabajan para mí. Se fue su frase, ¿eh? Yo trabajo para Dios, pastor, ahora me dedico a plantar nuevas iglesias. El año pasado planté mi segunda iglesia. Todos los sábados esos buses están en la puerta del templo para llevar a todos los que me quieren acompañar. Y nos vamos juntos a sectores sin presencia adventista y allí trabajamos para Dios. Hoy soy feliz, pastor, porque los buses trabajan para mí y yo trabajo para Dios. Oh, mis hermanos queridos, vivimos en el tiempo del fin y en el tiempo del fin es tiempo de trabajar para Dios. No podemos confundirnos. No podemos trabajar para Egipto. No podemos trabajar para nosotros mismos. Tenemos que trabajar para Dios. Nuestra fuerza, nuestra energía, lo mejor que tenemos tiene que estar dedicado a convertir nuestros lugares de trabajo en lugares de adoración. Amén. Yo quiero hacer un llamado en esta de mediodía ya. Quiero hacer un llamado, hermanos. Y piensa bien antes de responder. Yo quiero hacer una invitación hoy a todos aquellos que desde lo más profundo de su corazón quieren decirle, Señor, quiero hacer de mi trabajo, de mi ocupación. Alguien puede decir, pastor, pero yo ya me jubilé. No.
quede libre. Ya. Tengo buenas y malas noticias para ti. Las malas noticias, comencemos con las malas, ¿no? Las buenas. En Egipto hay jubilación, en el reino de Dios no, hermanos. En el reino de Dios no hay jubilación. Dios quiere usarte hasta el último día de tu vida. Y esa es una buena noticia, porque tiene propósitos especiales para ti. Cuando tú piensas que los sueños se terminaron, cuando tú piensas que tus sueños se terminaron, los sueños de Dios recién empiezan. Y preparémonos, hermanos, porque Dios quiere hacer cosas con nosotros que ni siquiera imaginamos. Miren, cruzó una idea loca hoy en mi mente, y lo voy a decir. Todavía estamos conociéndonos, así que ya nos iremos conociendo un poco más. Mientras yo veía, hermanos, esa historia misionera de esa universidad en Madagascar, ¿vieron esas instalaciones? Esta iglesia, hermanos, yo los miro a ustedes, gente hermosa, linda, preparada, reunida por Dios. Dios podría tranquilamente usarnos, hermanos, para llevar el evangelio a países sin presencia adventista. No estoy hablando de... En Sydney también hay obra que hacer y vamos a hacer obra en Sydney. Pero esta iglesia tiene el potencial para impactar un país en el mundo. Amén por el que dijo amén. Otros se quedaron en shock, pero está bien. Sí, porque esto sí, eso no puede pasar, ¿no? Con la justa podemos en Sydney. Sí, hermanos, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Tengo buenas noticias para ustedes. Viene el Pentecostés. Viene la ayuda final. Viene la ayuda tardía. El Espíritu de Dios hará con su iglesia lo que nunca antes aconteció. Si a ustedes les parece espectacular lo que dice el libro de Hechos, Hechos se queda corto. Hechos quedará corto con lo que Dios hará con su pueblo en el tiempo del fin. Y nosotros somos ese pueblo. Tenemos que creerlo y tenemos que atrevernos. Tenemos que creerlo y tenemos que atrevernos. Dios quiere terminar la predicación del Evangelio en esta generación. Y hermanos queridos, si vamos a gastar la vida en algo, porque tú vas a escoger en qué vas a gastar tu vida. Ojalá que escojas bien. Haz la mejor inversión que puedes hacer. Gasta tu vida en el avance del reino de Dios. Gasta tu vida en el avance del reino de Dios. Queridos jóvenes que están aquí, que me escuchan, por favor, no se confundan. Vivan para ensanchar, engrandecer y extender las fronteras del reino de Dios. Dios va a hacer maravillas en su vida. Ustedes pueden ser los Josés y los Daniel del tiempo del fin, perfectamente. Dios quiere usarlos de manera extraordinaria. Pero tenemos que pedirle a Dios de todo corazón que Él nos lleve a ese nivel de compromiso. Una entrega total para que Dios pueda usarnos totalmente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene reservado para los que le aman. No hay límite para la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, se consagra por completo al servicio del Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿puede Dios contar contigo? ¿Quieres hacer de tu trabajo un lugar de adoración? ¿Quieres llevar la presencia de Dios a cada casa donde vas, a cada oficina donde vas, a cada lugar donde vas? ¿Vas a llevar la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren decir a Dios, Señor, cuenta conmigo? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Puedes ponerte de pie? Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos a avanzar juntos en el nombre de Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a soñar los sueños que tiene para nosotros. No los nuestros. Nuestros son muy chicos. Los suyos. Vamos a orar.
Amante Padre que estás en el cielo, aquí está tu pueblo puesto de pie esta mañana. Oh Señor, gracias por tu palabra bendita que nos recuerda que un día tú nos liberaste de Egipto para que trabajemos para ti. Gracias, mi Dios, por lo que ya has hecho en nuestra vida, pero gracias por lo mucho más que deseas hacer. Oh Padre Santo, sella la decisión de cada hijo tuyo que está de pie aquí presente hoy. Sella la decisión de aquel también que nos está mirando a través de la pantalla. También, Señor, sella su decisión. Porque esta obra es mundial, Señor. Cristo viene pronto por segunda vez. Y es necesario en ese plan tuyo que el lugar de trabajo de cada adventista y cada hijo tuyo se convierta, Señor, en un lugar de adoración. Ve con nosotros, que podamos adorarte allí y enseñarle a otros también a adorarte a ti, el único Dios verdadero. Toma nuestra vida, únenos como iglesia, para que en este tiempo final podamos en tus manos cumplir la misión que tienes para nosotros. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.